También tiene que ver con el género, la ideología que a veces nos crean desde niños, el seguir un estereotipo como mujer, un estereotipo como hombre, que esto toma vital importancia para la construcción del género. ¿Cómo afecta en nuestras relaciones para, en el caso de la bioética, del aborto, de la transexualidad, del poder aceptar Claro. a otras personas con condiciones humanas diferentes a las que nosotros tenemos? Claro, es decir, todos los seres humanos nacemos en un grupito, en una familia que a su vez está metida en un grupo social o religioso o político, en una clase social, en una región del país, en una nacionalidad, con una lengua. O sea, nacemos y ya va a haber una serie de determinaciones. Los quienes nacimos en México aprendimos a hablar español. Si hubiéramos nacido en Japón hubiéramos aprendido japonés, o si hubiéramos nacido en Francia hubiéramos aprendido francés. Pero no solamente es la lengua, son los usos y costumbres, lo que en ese grupo y en esa sociedad, porque en una misma sociedad hay distintos grupos y hay distintas clases sociales, entonces va a depender si naciste en una ranchería o si naciste en un hospital privado en Bosques de las Lomas, ¿verdad? O si naciste en el norte del país o en el sur o en la costa. Entonces los usos y costumbres, las ideas que tenemos, nos las van a ir inculcando y las vamos a ir introyectando, internalizando, chupando, metiendo hacia adentro de nuestra cabeza de manera consciente, pero también de manera inconsciente. Y algo que nos va a pasar es que lo familiar, lo conocido, es lo que nos parece natural. Y cuando viajamos a otra ciudad o cuando viajamos a otro país, de repente nos van a sorprender usos y costumbres que los vamos a ver como raros. Todo esto tiene que ver con que no hay, insisto, una esencia en los seres humanos. Hay determinaciones biológicas que son moldeadas por la cultura y por la historia, porque además el género no es el mismo, las ideas de género, de qué es lo propio de los hombres y qué es lo propio de las mujeres, de nuestras abuelitas a nosotros, o en mi caso a mi hijo y a sus amigos. Entonces, las ideas de qué es lo que una mujer buena o decente tiene que hacer, cómo se tiene que vestir, qué cosas tiene que estudiar en la época de mi abuelita son absolutamente distintas a las que yo hice y que le sorprendió mucho. Y a mí mi hijo me sorprende también con sus nuevas ideas. Entonces, todo esto va cambiando, no muy rápido, van cambiando más rápidamente los adelantos científicos y tecnológicos que las ideas y las costumbres culturales, y entonces hay choques. Y tenemos zonas del país, como la Ciudad de México, en donde está permitido el matrimonio entre personas homosexuales, en donde está permitida rectificar tu acta de nacimiento si eres una persona transexual, en donde está permitido interrumpir un embarazo libremente antes de las 12 semanas. Y en otras partes del país, esas mismas tres cosas que ya existen legalmente en la Ciudad de México están vistas con horror, con escándalo, con incomprensión. Y eso tiene que ver con el nivel de debate público, información y cómo en una gran metrópoli que está abierta a lo que pasa en otras partes del mundo, hay ciertos usos y costumbres que se transforman más velazmente que en una ranchería o en una ciudad y en un pueblo pequeño que está relativamente aislado. Entonces, hay, digamos, muchos elementos de nuestra personalidad que son sociales y que vamos a repetir en la manera en que vamos a tratar a un hombre o a una mujer, vamos a hacer diferencias que hemos aprendido desde niños. Y algunas de esas diferencias son discriminatorias.